charla para después subirla al canal de YouTube. Vamos a decir que las adicciones forman parte de los retos de lo que es salud pública en pleno siglo XXI. Y probablemente las adicciones que se vuelven un reto aún mayor son las adicciones conductuales, porque estas son comportamientos diarios que incluso se pueden considerar como sanos y normales, como el ejercicio, como las relaciones interpersonales, pero que lamentablemente cuando se pierde ese control es que se vuelve un problema, se vuelve una adicción. Bien, cuando hablamos de adicciones, vamos a decir que el elemento esencial de todos los trastornos adictivos es la pérdida o la falta de control y el establecimiento de una relación de dependencia. Ahí vamos a ir viendo que al inicio la persona entra en esta búsqueda de sensaciones agradables, comienza a hacer ejercicio, comienza a comprar, comienza a consumir alcohol por la satisfacción y el placer. Es lo que consideramos como la retroalimentación positiva del uso de la conducta o del consumo de la sustancia. Pero con el paso del tiempo, lo que mantiene esa conducta adictiva es reforzamiento negativo. Esta es probablemente el síndrome de abstinencia que el paciente siente cuando deja de realizar la conducta o cuando deja de consumir la sustancia. Por ejemplo, el consumo del café. ¿A cuántos adultos mayores o el consumo de Coca-Cola? ¿A cuántos adultos, a cuántas personas se les escucha decir que de repente les duele la cabeza, que sienten una incomodidad y esta incomodidad o esta disminución del dolor de cabeza, este dolor de cabeza se va a terminar cuando de repente consumen ese café o consumen esa Coca-Cola, por ejemplo? Bien, y las adicciones no solo se limitan a las conductas generadas por sustancias químicas, sino que también tenemos conductas psicológicas o conductas adictivas a nivel de juegos, a nivel de alimentos, a nivel del sexo, a nivel de juegos de azar, entre otras. Y vamos a decir que cualquier actividad o conducta normal percibida como placentera es susceptible de convertirse en una conducta adictiva. Pero también vamos a hablar de que no todas las personas que juegan cartas, todas las personas que van al casino, todas las personas que tienen relaciones interpersonales, que compran, que comen, se van a volver adictas. ¿Por qué? Porque hay factores de protección y factores de riesgo que van a provocar una mayor o menor vulnerabilidad a volverse adicto. Bien, para continuar vamos a definir la que es conducta adictiva. Es cuando el paciente pierde el control, cuando desarrolla una actividad determinada y que continúa con ella a pesar de las consecuencias negativas de todo tipo, así como que adquiere una dependencia cada vez mayor en esa conducta. En esta definición de conducta adictiva, jóvenes, estamos resumiendo prácticamente los criterios que la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CI-10 o el DSM-5, define como un síndrome de dependencia. Bien, entonces esta conducta adictiva puede oscilar desde un deseo intenso hasta una auténtica obsesión y que es capaz de generar un síndrome de abstinencia si deja de practicarlo. Y este síndrome de abstinencia podría ser similar a la goma que el paciente que consume alcohol padece después de haber consumido la sustancia. Y cómo, en palabras sencillas, cómo la gente se quita la goma. ¿Alguien me puede decir? Bebiendo más. Bebiendo más, Tomando más correcto. alcohol. Exactamente, porque lamentablemente ese es el síndrome de abstinencia. Lo que la gente vulgarmente concibe como goma es el síndrome de abstinencia. Y eso es lo que lleva a la gente, y la gente puede decir allá afuera, no, es que yo si me tomo
una copa de licor o me tomo una pachita de guaro, con eso se me quita y me voy a trabajar. Lo que está haciendo es calmando el síndrome de abstinencia. Y ese síndrome de abstinencia se presenta posiblemente en la gente que es consumidora de alcohol o de drogas los fines de semana. Por ahí dicen, viernes y el cuerpo lo sabe. Porque ya la gente que es consumidora entre el jueves y el viernes probablemente ya empieza con toda esa sintomatología de abstinencia y el deseo incontrolable por consumir esa sustancia. Bien. Como les había mencionado en las primeras diapositivas, todas las conductas adictivas están controladas inicialmente. Todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por reforzadores positivos. El aspecto placentero de la conducta en sí. Reforzador positivo podría ser la sensación de bienestar que me genera el tomarme 2 cervezas, 3 cervezas. Me siento relajado, puedo bailar, puedo platicar con las personas, me vuelvo mucho más sociable, más sonriente, la gente me busca. Por ejemplo, ese reforzamiento positivo es la sensación de satisfacción cuando alguien va a comprar a una tienda, cuando alguien va a apostar y gana, ese es reforzamiento positivo. Pero lamentablemente, estas conductas adictivas con el paso del tiempo terminan siendo controladas por reforzadores negativos. Es decir, evitan los síntomas de abstinencia por no realizar la actividad o no consumir la sustancia. Entonces, el reforzamiento negativo va a provocar molestias físicas o psicológicas en el paciente. Y el alivio de la tensión emocional es lo que hace, la búsqueda de ese alivio emocional es lo que hace que el paciente vuelva a consumir la sustancia. Bien. Idealmente en las adicciones químicas, marihuana, alcohol, cocaína y todo este tipo de sustancias, benzodiazepinas, la indicación sería que dejara de consumir alcohol, que dejara de consumir tabaco, que dejara de consumir la sustancia. Pero probablemente en las adicciones no químicas, por ejemplo, el uso del internet, el uso del teléfono celular, el uso de las redes sociales, el trabajo, no lo vamos a cortar de un solo. Entonces, probablemente lo que vamos a buscar como personal sanitario es uso adaptativo de estas conductas, porque las adicciones no químicas, lo que ocurre es uso desadaptativo y disfuncional de conductas cotidianas aparentemente inofensivas. Y algunas conductas normales, incluso saludables, como el ejercicio, como el alimentarse, como irse a comprar un detallito, entre comillas, se puede convertir en anormales según la frecuencia, según la intensidad, el tiempo y el dinero invertidos. Hay personas que lamentablemente gastan hasta lo que no tienen por cumplir ese caprichito. Hay personas que lamentablemente invierten más en una proteína para aumentar su masa muscular que lo que podrían invertir en algunas otras cuestiones, como pagar el alquiler o pagar la gasolina del carro o pagar otras cuestiones o estudiar el tiempo que pueden utilizar. ¿Vamos bien hasta este momento? Sí. Sí. Okay. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Ok, diga Ariel, creo que levantó la mano. Ariel. Bien, como tengo la pantalla completa, la presentación, no puedo leer ni chat, ni si tienen que hacer, si hacen alguna pregunta, sí les voy a pedir que la hagan. Bueno, ¿De cómo se levanta la mano? Está preguntando Jessica. ok, Ahí o hay un mejor que... botón. Sí, correcto. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer para ir avanzando. No, continúa, doctor.
¿Estamos bien? ¿Ahí estás? Ok, muy bien. Bien. ¿Alguno de ustedes ha consumido alcohol alguna vez? ¿O algún cigarro? Probablemente me van a contestar que sí. No, Muy bien, por lo que dijeron que no. No, Héctor, Ok, ¿cómo muy crees? bien. Sí, no, yo sé. El uso, vamos a definir el uso. Es el consumo esporádico de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo. ¿Alguna vez probaron una gota de alcohol? ¿Alguna vez consumieron un puro de marihuana? ¿Alguna vez gastaron más de la cuenta en una tienda? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Pero no hay consecuencias negativas en la persona. Ese es el uso. Alguna vez yo, vaya, por ejemplo, les puedo decir, yo aprendí a fumar a los 7 o 8 años de edad, en Navidad, quebrando cuentas. Ahí a esa edad aprendí a jalarle al cigarro, pero yo me di cuenta que eso a mí no me gustaba. Después de esa edad, nunca más lo volví a hacer y solo lo hice como 2 o 3 veces. Uso. Bien, el abuso ya se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas derivadas del mismo. Por ejemplo, ya con el abuso del alcohol o del cigarro, llegan a clases bajo el efecto del alcohol o se ausentan de clases porque amanecieron de goma o dejan de ir a trabajar porque se quedaron bebiendo. Entonces ya se vuelve un abuso. Ya hay consecuencias negativas derivadas del mismo. Ya la familia, ya las amistades, ya la novia, el novio, el esposo o la esposa se queja de ese consumo. Y la dependencia, que es muy similar al abuso, se define como el uso excesivo de una sustancia o de una conducta que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. El CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, habla por lo menos de 12 meses de uso continuo y excesivo de esa sustancia o de esa conducta. Esa es la diferencia entre abuso y dependencia, ya es un largo periodo de tiempo. Por lo menos lo que menciona el 610 es de 12 meses. Bien, tenemos las clasificaciones químicas que probablemente es con las que más estamos familiarizados, los opiáceos, el alcoholismo, cocaína, anfetaminas, alucinógenos, otras drogas como el cannabis, drogas de síntesis, tabaquismo, las benzoazepinas, que no son malas, pero que lastimosamente algunos pacientes la utilizan como confites, por así decirlo, y pasan años y años consumiendo pastillas de clonazepam o de diazepam para mejorar el sueño, para ayudarles a calmar los nervios sin tener un tratamiento oportuno y completo de esas patologías. Y dentro de las adicciones psicológicas o conductuales, las variantes más comunes es el juego patológico. Hay gente que le gusta apostar en los casinos y gastan cientos y miles de lempiras o de dólares en esos juegos. Pero también hay otros juegos como la chica, la lotería mayor o la diaria, o estos juegos que la gente lamentablemente gasta constantemente sumas importantes de dinero en este tipo de juegos o apuestas. Adicción al sexo, adicción a las compras, hay películas incluso sobre adicción a las compras, adicción a la comida. Obvio que la comer es uno de los placeres más importantes, por así decirlo, pero que se puede pasar de la raya. Adicción al trabajo, hay gente que lamentablemente es adicta al trabajo. Adicción al ejercicio físico, adicción al móvil y adicción al internet. Bien, estas son las clasificaciones de las adicciones psicológicas y químicas. Bien, ¿cuáles serían entonces los síntomas principales de una adicción conductual? Bueno, hablábamos que la conducta adictiva, el principal síntoma
de una adicción es el deseo intenso, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera. Aquí la gente no puede controlar este deseo por apostar, por tener sexo, por comer, por jugar videos, por estar conectado a las redes, por estar jugando en línea. Esto se ve más en aquellos países del norte que son, bueno, que tienen más posibilidades económicas, ¿verdad? Que hacen filas y llegan muy temprano a las tiendas cuando se avisa que hay un nuevo juego de video o que hay un nuevo celular o que hay un nuevo aparato digital. Entonces buscan y necesitan encontrar y ser de los primeros que lo obtienen. Entonces, este deseo intenso es uno de los síntomas de la adicción conductual. Es la pérdida progresiva del control. Lo vemos. Bueno, cuando la gente, se lo voy a mencionar en relación al consumo de alcohol. Bien, la gente comienza el consumo de alcohol de vez en cuando, bebedor ocasional. Después puede ser una vez al mes. Después, cuando se va adentrando a este mundo o a esta adicción, ya es cada 15 días. Después se vuelve cada fin de semana, pero solo los viernes por la noche o los sábados. Cuando la adicción se vuelve aún más persistente, más fuerte, entonces esta persona ya no espera el viernes para consumir, ya no espera un sábado para consumir, sino que ya de todos los días. Entonces así se vuelve a una persona que es adicta al ejercicio, probablemente comienza con 3 días a la semana, 30 minutos, después pasa más horas en el gimnasio que lo que pasa en las otras actividades. Y esto va encaminado al tercer síntoma, que es el descuido de las actividades habituales previas o el tiempo libre que tiene lo utiliza para consumir sustancias, para tener sexo, para comer, para ir de compras, para hacer ejercicio o para estar conectado a la computadora, para estar jugando videojuegos o para estar teniendo juegos en línea. Entonces, la vida de este individuo va en torno a esa conducta adictiva. Ya con esta conducta adictiva, con estos 3 primeros síntomas, ya la gente, la familia, las amistades que no están dentro de ese círculo, de este cuadro adictivo, comienzan a ver lo negativo de esas conductas. Entonces ya comienza mucho tiempo pasas en ese celular, mucho tiempo pasas en esas redes, mucho dinero invertís en el gimnasio o en esas proteínas, o mucha promiscuidad o mucho consumo de alcohol, ya se te está escapando de las manos, pero lamentablemente estas personas, estos pacientes no tienen esa capacidad de insight y niegan las consecuencias negativas de su conducta. Bien, y otro de los síntomas de la adicción conductual es que hay una progresiva focalización de las relaciones, actividades y intereses en torno a la adicción. Por ejemplo, aquí podríamos decirlo que vamos a ir a un bautismo. El que consume alcohol, ¿qué es lo primero que va a preguntar? ¿Hay alcohol? ¿Va a haber cerveza? Llegamos a un lugar, llegamos a la casa de alguien, llegamos a un restaurante, a algún centro comercial y la gente lo primero que anda buscando es ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Es que no me puedo perder las actualizaciones de las redes sociales o no puedo estar desconectado del internet. Entonces, lamentablemente, todo se centra, las relaciones interpersonales, las actividades y los intereses van a girar en torno a esa conducta adictiva. Y la abstinencia que pueda vivir esta persona cuando no está conectada a las redes, cuando no está haciendo ejercicio, cuando no tiene alcohol, cuando no tiene marihuana. Hay gente que lamentablemente madruga y lo primero que hace no es ni tomar café con pan, que es uno de los desayunos más tradicionales del hondureño, no. Es fumarse el cigarro, es fumarse el puro de marihuana, es hacer cualquier otra cosa menos el desayuno. ¿Bien hasta aquí, jóvenes? Sí, todo bien. Sí, todo bien, Sí, doctor. doctor. ¿Preguntas? Hasta ahora ninguna. Ok, muy bien.
Bien, tenemos factores psicológicos que van a predisponer que una persona, como lo había mencionado en las diapositivas anteriores, que van a hacer que unas personas se vuelvan adictas y otras no. Doctor, mire, yo también he fumado, pero realmente yo llevo 6 meses o un año de no fumar. O yo en algún momento consumí un puro de marihuana y no me gustó. O como consumí una línea de coca y no me gusta. O sí, yo hice ejercicio en gimnasio, pero yo quisiera ser como de mi primo, como de mi hermano que se volvió excesivo con el gimnasio. Pero va a depender de algunas variables de personalidad como la impulsividad. Aquellos individuos que son más impulsivos, que tienen pobre control de impulsos, probablemente van a ser más vulnerables al desarrollo de una conducta adictiva. La impulsividad, la búsqueda de sensaciones. Y los adictos tienden a tener una conducta de búsqueda de una satisfacción inmediata. Quieren las cosas para allá. Entonces, buscan el placer a como dé lugar. Y si el placer lo van a obtener a través de la comida, del sexo, de los juegos, de las compras, va a ser bienvenida. Una baja autoestima también va a ser una variable de personalidad que va a provocar mayor vulnerabilidad. Bien, doctor, pero yo tengo compañeros o amigos que beben y yo me puedo llevar bien con ellos y ellos me invitan y yo les digo, no. Hay gente que tiene capacidad de decir que no. Lamentablemente hay otros que se dejan influenciar por las exigencias o demandas de los compañeros y acceden. Es cierto, como dicen, pero es que yo no le pongo un puñal para que consuma alcohol o para que consuma la droga o para que haga esta determinada conducta. Pero si una baja autoestima va a llevar al miedo, al temor de ser rechazado por no cumplir con los deseos o las provocaciones del grupo al cual pertenece. Intolerancia a los estímulos displacenteros. Bien, ¿qué pasa cuando de repente a alguien le va mal en un examen o pierde una rotación? Bueno, vamos a, entre comillas, vamos a buscar cómo quitarnos esta mala sensación. Lamentablemente vamos a echarnos 2 que 3, dicen por ahí. Entonces, esta intolerancia a estímulos displacenteros va a llevar a comprar, porque detrás de una adicción, jóvenes, hay una carencia. Algo le hizo falta a este individuo y trata de llenar este vacío con la droga, con el ejercicio, con el sexo, con la comida y con las otras conductas. Intolerancia a los estímulos displacenteros y estilos de afrontamiento inadecuados frente a las dificultades. Entonces la gente, muchas veces cuando tiene un problema, busca la bebida. Los que no lloran sobrios, lloran ya cuando andan bebidos. Los que no expresan sobrios, los que no bailan sobrios, ya tomados, ya comienzan a bailar, ya comienzan a tener conductas más desinhibidas. Y la vulnerabilidad emocional, el estado de ánimo disfórico. Muchas veces, como lo mencionaba, detrás de una adicción hay ansiedad, hay depresión. Recordarán una de las teorías de la comorbilidad del alcohol con la fobia social, es que el alcohol desinhibe al individuo para que hable con las personas, para que socialice, pero lamentablemente a medida que avanza, el consumo se va haciendo más grande la cantidad para poder tener el mismo efecto. Carencia de afecto, cohesión familiar débil, e incluso a veces la familia es la que le proporciona las sustancias a la gente para que consuma, y pobreza en las relaciones sociales. También es otro factor de vulnerabilidad a nivel emocional. ¿Cuál es el inicio entonces y mantenimiento de las adicciones sin drogas? Estas 3 adicciones sin drogas van a estar, el inicio va a estar dado por la vulnerabilidad psicológica, por la presión social, la incapacidad de decir no y las actividades que al inicio se vuelven placenteras. Porque nada que sea desagradable va a causar adicción. Todo lo que cause gusto, placer, se puede volver adictivo si no se tienen las medidas ni las redes de apoyo suficientes para no caer en eso. Doctor, tengo una Mándeme. duda.
esas personas que, por ejemplo, se cortan, que llegan a un punto en que ya es como adicción de estarse cortando cada vez que pasa algo malo, pero no sienten lo que es satisfacción, no ven que es dolor, ¿por qué esa conducta de estarse cortando, de sentir la necesidad de cortarse sin siquiera... Bien, esto iría entre las variables de personalidad en bus. La impulsividad es uno de los factores, la intolerancia a estímulos displacenteros y el estilo de afrontamiento inadecuado de las dificultades. La gente que se corta no se corta por el placer que le genera el cortarse, no. Esto lamentable lo vamos a ver en el tema de suicidio en esta tarde. Entonces, él lo que hace, como no tolera, y así lo describe el paciente, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, ok, muy bien. Sí, sí, se escucha. El dolor, Sí, doctor. ok, el dolor físico es más tolerable que el dolor emocional. Esta es la premisa que lleva a la gente a cortarse. No a disfrutar de las cortaduras, de las autolesiones, sino que para ellos es mejor soportar el dolor físico que el dolor emocional. Y esto está asociado a la impulsividad que tiene el paciente, el pobre control de la impulsividad, el pobre control de impulsos, la baja tolerancia a la frustración, la intolerancia a esos estímulos displacenteros y que el estilo de afrontamiento es inadecuado ante esas dificultades. No es que le gusta cortarse, lamentablemente ella siente mayor capacidad de tolerar el dolor físico y lo desconecta del dolor emocional. Como dicen los pacientes muchas veces, el sentir que la sangre brota de mi piel cortada me libera. Muy bien. Bien, espero que les haya quedado aclarada. No es porque sienten el placer de Doctor. cortarse. Mándeme. ¿Qué tan cierto es de que dicen de que la marihuana no es adictiva? Claro que es adictiva, pero no todos se van a volver adictos. Como le mencioné, va a depender de esas características individuales y personales. Entonces van a ser, no todas las personas se van a volver adictos, pero los que tengan la vulnerabilidad psicológica y la presión social probablemente van a caer en esa adicción. Ah, ok. ¿Y qué es lo que va a llevar a mantener esta conducta adictiva? El déficit de autocontrol y el pobre control de los impulsos que tenga esta persona, la falta de actividades gratificantes y, por último, la dependencia que va a generar en el individuo. Gracias. Apaguemos los audios, por favor, jóvenes. ¿Hay alguien que tiene? Sí. Gracias. Factores de protección. Estos cuadros que a mí me gustan. Bien. Tenemos factores de protección a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de pares, a nivel escolar y a nivel comunitario. A nivel individual, la parte espiritual. No estoy hablando de religiones, sino la creencia en un ser superior. Puede ser un factor de protección. Habilidades sociales, la capacidad de decir que no ante una propuesta de consumo de droga. La resiliencia, que es la capacidad de salir adelante pese a la adversidad. La sensación de autoeficacia y las aspiraciones a futuro. Entre más planes a futuros el individuo tiene, probablemente va a ir buscando menos gratificaciones inmediatas, que es lo que lleva a la persona a volverse adicto. A nivel familiar, una familia con apego, con confianza y una dinámica familiar positiva, estándares de conducta y altas y realistas expectativas parentales. Dentro de los factores relacionados con los pares o compañeros o amistades, que tengan apego a grupos y amistades que no consumen,
Eso es mentira que de repente, si yo quiero dejar el alcohol o la marihuana o cualquier conducta adictiva, yo me tengo que alejar de todas las personas que me regalen, que me vendan, que me ofrezcan, que me proporcionen la sustancia o la conducta. No puedo, por ejemplo, tratar de dejar el consumo de alcohol y me voy a ir los viernes a las fiestas donde lo primero que van a dar y van a ofrecer van a ser alcohol. Porque si yo subestimo la adicción, probablemente vaya a caer en ese conflicto, en esa situación. La resistencia a la presión de los pares va a estar relacionado con la autoeficacia y realizar actividades extracurriculares, investigación, grupos proactivos, prosociales. A nivel escolar, escuelas de calidad con un clima institucional positivo. Lamentablemente en Honduras, en todas las universidades, distribuyen y venden drogas, lamentablemente. Incluso dicen, tengo pacientes que me dicen que la calidad de la droga es muy diferente en universidades privadas como en comparación a las universidades públicas. Así me decía una paciente. Entonces, incluso entre las universidades saben dónde, en qué lugares venden la sustancia. También escuelas con oportunidades para la implicación prosocial y escuelas que den reforzamientos positivos y reconocimiento por el esfuerzo que realizan sus estudiantes. Y a nivel comunitario, una comunidad, una sociedad que dé oportunidades, que no dé acceso a la sustancia y un sistema de redes de apoyo positivo. Bien, para ir terminando este tema, prevención y tratamiento. Bueno, tener en consideración que el riesgo de uso de drogas aumenta en momentos de transición. Estamos hablando probablemente de la niñez a la adolescencia, de la adultez, de la vida de colegio a la universidad, de la universidad a la vida laboral, cuando estemos pasando por situaciones difíciles como por ejemplo un divorcio, se pueden volver situaciones o etapas de la vida donde haya mayor vulnerabilidad para caer en el consumo de sustancias o de practicar conductas adictivas. Bien, tener claro que no todas las adicciones sin drogas son similares, ni tampoco lo son las personas. Va a depender de los factores de protección y de factores de vulnerabilidad que cada individuo tenga. Pero sí, hay que reconocer ciertos aspectos comunes en la motivación para el tratamiento, para el objetivo terapéutico y la selección de técnicas de intervención que vamos a ver más adelante en estas diapositivas. Bien, vamos a tener dos tipos de personas en cuanto a esta búsqueda de salirse de estas conductas adictivas o del problema de las drogas. Los que no están interesados en cambiar el estilo de vida arriesgado, entre comillas, o que pueden decir que no tienen ningún problema. Ellos pueden dejar el consumo de drogas o que pueden dejar la conducta adictiva cuando ellos quieran, menos hoy. Y el otro grupo, que es aquel que trata de mantener un estilo de vida más seguro. Ambos personas adictas van a pasar por varias etapas. Por ejemplo, piensan en el cambio, van pensando en el cambio. Hay gente que solo se detiene en eso. Ahí se detiene. Si es que yo debería de dejar de beber, es que yo debería dejar de consumir marihuana, es que yo debería dejar de consumir tabaco o debería de dejar de consumir, de practicar juegos de azar o de pasar tanto tiempo en el internet o en los juegos de video. Pero de ahí no pasa y vuelve a recaer. Hay otros que sí en el siguiente paso, listo para cambiar. Y bueno, entonces voy a buscar los centros donde me puedan brindar apoyo para dejar de la adicción. Voy a alejarme de ciertas amistades y ahí están haciendo una lista de los cambios que probablemente van a hacer para dejar esa conducta adictiva. Y ahí el otro grupo, que además de hacer esa lista, de buscar dónde está el grupo de alcohólicos anónimos,
de neuróticos anónimos, de control de atracones y todo esto, van a realizar cambios. Por ejemplo, van a poner una alarma en su celular para desconectarse cierto tiempo del internet o cierto tiempo de las redes sociales, o van a tratar de limitar su tiempo en el gimnasio, o van a evitar ir a esos lugares donde venden o distribuyen o regalen la sustancia. Y estos probablemente son los que van a mantener un estilo de vida más saludable cuando mantienen ese cambio, cuando definitivamente dicen no a continuar en esta conducta adictiva. ¿Que pueden haber recaídas? Probablemente sí, pero volvemos a empezar de cero. Vamos a contar nuevamente el tiempo que nos mantenemos limpios de la conducta adictiva o de la sustancia. Objetivos de la prevención. Tratar de retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas. Este es uno de los objetivos de la prevención. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, prolongar el inicio del consumo de drogas. Limitar el número y el tipo de drogas utilizadas. Esto puede ser también un mecanismo, un objetivo de la prevención. Evitar la transición de la prueba de drogas al abuso y a la dependencia. Entonces, no vamos a exponer, por ejemplo, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a la sustancia ni a la conducta. Tratar de disminuir las consecuencias negativas del consumo de drogas. Cuando es como ir negociando con la persona, a ver cuántos cigarros podemos disminuir en esta semana o en este mes para que no consumamos la sustancia. Ir poco a poco, por así decirlo. Educar a los individuos para que tengan una relación madura y responsable con las drogas. Y potenciar aquellos factores de protección y disminuir los factores de riesgo para el consumo de drogas. Por ahí entonces buscaríamos darle un proceso terapéutico o tratamiento farmacológico para disminuir la impulsividad, ayudarle a tolerar la frustración, reforzar esa baja autoestima para que tenga una mejor autoestima, potenciar la autoeficacia para que pueda decir que no, ayudarlo y orientarlo a que se aleje de esas amistades que lo puedan llevar a reincidir en el consumo de la sustancia. Y proporcionar estilos de vida saludables para que tenga otras actividades extracurriculares, como vimos en las diapositivas anteriores, que puedan utilizar estos individuos para alejarse de la sustancia o de la conducta adictiva. Tenemos varios modelos de prevención, vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. El psicosocial, que aquí vamos a incluir a la familia y a las amistades. El médico sanitario, que va a manejar la adicción como que si fuese un virus, una bacteria. El ético jurídico y el sociocultural, que aquí en el sociocultural vamos a ampliar la cobertura a un plan, por así decirlo, de nación. Bien, dentro del aspecto psicosocial, este va a hacer énfasis en el contexto individual y se centra en la educación como el camino para promover estilos de vida sanos o estilos de vida saludables. Aquí va a incorporar a la familia y pares en el proceso de prevención. Aquí no solamente vamos a tratar con el individuo que es adicto, sino con la familia para orientarlos, porque la familia lamentablemente también sufre con un adicto. Y los pares para evitar en la medida de lo posible exponerlo a esa situación de riesgo. Bien, la prevención psicosocial considera la adicción como reflejo de una necesidad o conflicto no resuelto, entonces probablemente nos vamos a tener que ir más allá para buscar de qué forma podemos resolver esa depresión, esa ansiedad, esa frustración y darle herramientas que puedan servirle para salir adelante. Este aspecto psicosocial no distingue entre tipo de drogas o conductas, fomenta actitudes de autocuidado y desarrollo social y humano y promueve estilos de vida saludables.
estos probablemente los podemos implementar en charlas educativas, en los centros de salud, donde realizamos el servicio social, donde realizamos nuestra práctica profesional. Podemos extenderlo a escuelas, a colegios, a escuelas para padres, esta prevención psicosocial. El médico sanitario califica las drogas como si fueran gérmenes o virus. La prevención va dirigida como una defensa ante una amenaza externa. Pone énfasis en que se conozcan los efectos y consecuencias. También está la parte educativa dentro de este aspecto médico-sanitario. Fomenta la prevención brindándole a los padres y madres de familia información sobre los síntomas que delaten la infección, entre comillas. Entonces, lamentablemente, los padres son los últimos que se dan cuenta de las conductas adictivas que puedan tener los hijos. Por ejemplo, no se dan cuenta del tiempo que pasan en las redes sociales, no se dan cuenta del tiempo que pasan pegados al celular o al internet. Y esta prevención médico-sanitaria se basa por completo en disuadir a la población en riesgo de que inicien el consumo. El aspecto sociocultural se enfoca en la comunidad, promueve desarrollar factores económicos y culturales y la promoción del desarrollo comunitario, que esto ojalá que algún día se llegue a hacer en el país. El modelo sociocultural visualiza las condiciones socioeconómicas y socioculturales como variables a considerar para la prevención de las adicciones. Las actividades propuestas se orientan hacia la promoción y desarrollo comunitario. Y la parte, ya para finalizar esta primera clase, es el ético jurídico, que está centrado en la definición, clasificación y regulación legal de las drogas, pero no solamente en papel, sino en la vida real, que no se limiten solamente a leyes que se engavetan, sino que responda a las necesidades realmente del país. Y esta prevención ético-jurídica divide las drogas en lícitas e ilícitas y determina que el consumidor es una víctima, un enfermo que debe referirse a instituciones pertinentes. Y este ético jurídico se centra en los aspectos legales y de control social, enfocando las actividades de prevención en el acatamiento restricto a las leyes. Entonces necesitamos que estos 4 modelos de prevención funcionen a todos los niveles, dentro de las familias, dentro de las escuelas, dentro de las comunidades, dentro de los países, pero también leyes que controlen y regulen la distribución de las drogas. Por ejemplo, de hace un tiempo para acá, pues ya el IAFA ha ido promoviendo que en las cajetillas de cigarros se vean también las consecuencias del consumo de las sustancias. Por ejemplo, en los medios de comunicación siempre enfocan el consumo de las bebidas con fiestas, con jóvenes atractivos, con mujeres culturales, la rubia de gran clase, como mencionaba en algunos anuncios anteriormente, y lo asocian con la belleza o estar en onda o estar en sociedad, el consumo de las sustancias. Entonces, todo esto debe ir encaminado para una prevención y una cultura de no consumo de sustancias y potenciar pues aquellas cualidades o aquellos factores de protección en toda la población para evitar de que se siga propagando también este consumo de sustancias o conductas que se puedan volver adictivas a pesar de que sean saludables. Pues entonces, si tienen algún comentario o alguna duda en cuanto a este tema. Doctor, yo tengo una. En cuanto a los pacientes que son, por ejemplo, riesgo social, o sea, los que son pobres, por así decirlo, muy pobres, que no pueden a veces acudir a ayuda con estos problemas, ¿cómo podríamos abordarlos nosotros, en teoría, en nuestro... Ok, tenemos, por ejemplo, el consumo de sustancias. Podríamos remitirlos a IAFA, que IAFA es público. Solo se manda con una referencia IAFA quedaba hasta hace unos años atrás en la
calle La Fuente, de la Iglesia de los Dolores para arriba, que daba IAFA, y ahí hay grupos que funcionan con psiquiatras, con psicólogos, con médicos generales y pueden darle también la terapia cognitivo-conductual para el manejo de adicciones. También hay un grupo para los familiares que viven y que conviven con pacientes adictos. También tenemos para casos de desintoxicación, tenemos el Hospital Santa Rosita que tiene la unidad para alcohólicos y para desintoxicación alcohólicos y pues para otro tipo de adicciones no químicas o psicológicas podríamos remitirlos a los centros de salud donde hay psicólogos o al Hospital Mario Mendoza o al Hospital Santa Rosita para darles atención profesional. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo, doctor, Mándeme. es que hablamos de predisposición y aparentemente todas estas predisposiciones son como adquiridas. Entonces yo quería saber si había predisposición orgánica o biológica, como que uno naciera con una predisposición a ser adicto. Pues probablemente no, más que una cuestión genética, van a ser como las características de personalidad. Vaya, por ejemplo, podría ser, cuestiones genéticas no hay, que yo recuerde en este momento, que nos pueda determinar que alguien se vuelva adicto, no, pero sí las características de personalidad como la impulsividad, la poca tolerancia a la frustración, podría favorecer que una persona se vuelva más vulnerable al desarrollo eh, de adicción, pero podría ser relacionada a enfermedades mentales que sí tienen carga genética, pacientes con depresión, con ansiedad, con fobia social. La comorbilidad puede ser hasta de un 80% de comorbilidad entre consumo de alcohol y fobia social en algunos pacientes. Y para esta sí, para la fobia social sí hay un componente genético. Entonces no tanto como un gen específico que vuelva a alguien adicto al alcohol o a la marihuana, pero sí las características de personalidad o, o vulnerabilidad emocional que pueda tener el individuo. En cuanto a lo que preguntó el compañero, los niños que nacen, por ejemplo, con el síndrome de abstinencia neonatal. Pues esto probablemente es como el síndrome de abstinencia, es lo que menciona, las concentraciones de alcohol o de sustancias en la sangre. Eso es similar a lo que viven los pacientes con la abstinencia, los pacientes que consumen. Entonces ahí el tratamiento ya es mucho más específico Y nos para puede el llevar manejo. esto a que el niño en un futuro sea predisponente a ser adicto a alguna droga. Pues esto realmente sí no lo tengo, tendría que investigarlo, a ver si el niño que sufre abstinencia al momento del nacimiento puede tener a largo plazo de desarrollo de una adicción. Eso sí no lo tengo ahorita. Yo creo que sería más una conducta aprendida. O sea, él repite lo que ven los padres. Correcto. Es que aquí lo que es la adicción se vuelve por aprendizaje. Muchas veces en las familias son los tíos, son los papás que mandan a los niños a la pulpería a comprar la pachita de alcohol o mandan o tienen dentro de sus casas la botella de licor, de ron, de whisky en las casas y ahí comienza el consumo de las sustancias, pues. Doctor. Doctor. Mándeme. No, Sí, es que sobre lo que... sí, no, dale, después voy yo. No, es que la pregunta mía iba dirigida porque había leído algo acerca sobre o un aumento en los receptores de dopamina y que estas personas que presentaban este aumento normalmente era común entre ellas el abuso de sustancias. Entonces, Y fíjate que eso sí no tengo, ahorita no tengo conocimiento, tendría que leerlo, ¿verdad? Sí, Pero sí, creo que sí había visto algo parecido a lo que estaba mencionando el compañero. Creo que también tiene como, está algo relacionado como el ejemplo de las personas que son mayormente susceptibles al dolor. Creo que el sistema nervioso en algunas ocasiones está como más sensibilizado, por decirlo así. Entonces creo que depende también eso de la sensibilidad que tenga el sistema nervioso ante la dopamina. Bueno, no sé si de pronto hay algo que esté como relacionado a ello, como el ejemplo que le decía con el dolor, por ejemplo. Hay personas que solamente tocan un poquito, digamos, un comal y ya están
que ya sienten bastante el dolor, pero hay personas que se acostumbran y no es como que muestran ¿cómo decirlo? Como que les quema tan rápido, pueden soportarlo más. Entonces, no sé si también de esa forma se podría aplicar en cuanto a las adicciones, en cuanto al sistema nervioso, a una mayor sensibilidad. Podría ser, no sé, tendríamos que investigar realmente. A ver si podría ir encaminado por ahí, por esa misma línea. Puede estar relacionado también con la tolerancia al alcohol. Tal vez esos niños, eh, como el nivel de consumo que necesiten para que sea como perjudicial para ellos, tal vez como mayor o algo así. Y tal vez por esa razón consuman más y eso después lo lleve a más efectos adversos, no sé. Podría ser algunas personas que pueden tolerarlo más. Por ejemplo, estamos hablando de la idiosincrasia de algunos individuos. Por ejemplo, los orientales tienen una mayor capacidad de metabolismo hepático en comparación a la de raza negra. Y esto va a influir también en la capacidad metabólica del hígado para este tipo de sustancias. Algunas personas que pueden tener más facilidad de tolerar efectos adversos en comparación a otras razas. Pero se tendría que investigar, realmente vamos a investigar ese apartado que ustedes mencionan. ¿Alguien más? Está bien. Voy a desconectar un ratito y lo vuelvo a invitar para hablar sobre el suicidio. Creo que tiene más minutos, doctor. Ahí salió, ¿sabes? Sí Ok, salió que entonces, está ilimitado ahora. bueno, qué bien. Entonces vamos Sí. a cambiar la presentación.